Hola. Maripaz. Hola, muy buenos días. Bueno, seguro que estáis un poco cansadas de ayer, que fue una jornada un poco intensa. Vamos a continuar con el programa de estas jornadas, de estas terceras jornadas, y bueno, va a tener lugar ahora la mesa redonda que se llama la multidisciplinariedad de la mediación. En ella vamos a poder tener la oportunidad, como ver, de distintos profesionales, como son la abogacía, la criminología, la educación, la ingeniería y el trabajo social, aplican los principios y las técnicas de la mediación. Vamos a empezar con Petra Torres. Ella es abogada y mediadora, es licenciada en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, mediadora del Centro de Mediación de la Región de Murcia, experta en mediación familiar por la Universidad Miguel Hernández de Elche, está haciendo el doctorado en Sociología y Estudios Sociales de América Latina y está realizando su tesis doctoral en mediación sociocultural. También trabaja en mediación en conflictos sociocomunitarios en colaboración con la Policía Local de Torrevieja y a través de un proyecto de mediación policial. También ha trabajado en mediación y negociación de causas judiciales, patrimoniales y familiares en el Centro Judicial de Mediación, a través de causas derivadas de los tribunales. También ha trabajado en mediación en causas extrajudiciales en el programa de métodos alternativos de resolución de conflictos dependiente del Ministerio de Justicia y en el Centro de Mediación del Colegio de Abogados. Bueno, tiene la palabra. No sé si he obviado alguna cosa. Sí, que bueno, muy bien. Gracias. Bueno, buenos días y gracias. Vamos a tratar de ser lo más, divertido y pasar esto que se entienda, ¿no? A ver, hablamos de la interdisciplina, la mediación y la interdisciplina. Principalmente les quería contar un cuentito, un relato de Galeano que para mí, a mi modo de ver, ilustra bastante bien este tema. Dice: Montevideo no era gris, fue agrisada. Allá por 1890, uno de los viajeros que visitaron la capital de Uruguay pudo rendir homenaje a la ciudad donde triunfan los colores vivos. Las casas tenían todavía caras rojas, amarillas, azules. Poco después, los entendidos explicaron que esa costumbre bárbara no era digna de un pueblo europeo. Para ser europeo, dijera lo que dijera el mapa, había que ser civilizado. Y para ser civilizado había que ser serio. Para ser serio había que ser triste. Tenemos un mapa, ¿no? Y en 1911 y 1913, las ordenanzas municipales dictaron que debían ser grises las baldosas de las veredas y se fijaron normas obligatorias para los frentes de las casas, donde no solo será permitida la pintura que imite materiales de construcción, como ser areniscas, ladrillos y piedras en general. Entonces, como les decía, de Eduardo Galeano, del libro Espejos, Fundación de la Tristeza. El proyecto de la modernidad fundó un modelo de saber. Así las disciplinas fueron elaborando un objeto y un método. La naturaleza, ese gran caos, ¿sí?, se disgregaba en segmentos, se clasificaba, se explicaba y se ordenaba en prolijas leyes que encontraban para cada efecto una causa. La expansión del paradigma. La expansión de este paradigma, a ver si se los pongo. La expansión de este paradigma fue acompañada de la descalificación de otros modos de saber, de su exportación, muchas veces imposición, a otras culturas, y de una progresiva universalización, llevada a cabo fundamentalmente a través de la generalización del sistema educativo y los procesos colonizadores, entre otros dispositivos.
Las universidades reprodujeron el modelo que devino hegemónico. Las profesiones que allí se estudian en gran medida se sustentan todavía en este modelo. Nuestra cultura cotidiana, heredera, reproductora y co-constructora de esta matriz también. Pero los modelos tienen fisuras, los tiempos varían y las necesidades, como les digo, cambian, ¿sí? Poco a poco se fueron planteando otras miradas que derivaron en nuevos abordajes. Sin desechar el modelo científico, la objetividad fue cuestionada al punto de reconocer que el observador modifica el sistema observado. La causalidad lineal fue puesta en duda y comenzaron a desarrollarse modelos circulares. La verdad única mutó en aproximaciones comprensivas, el orden y equilibrio en desorden, evolución y caos. Las certezas dejaron lugar a la aceptación de la impredecibilidad. La segmentación y reduccionismo mudaron hacia teorías complejas, análisis de relaciones y necesidad de trabajar multi, inter y transdisciplinariamente. Este diferente modo de entender la realidad, al que contribuyen aportes tan distintos como la teoría de la relatividad, la física cuántica, las estructuras disipativas y la geometría fractal, facilita la generación de espacios transversales, donde se yuxtaponen diversos saberes en búsqueda de sentidos compartidos. Se posibilita la generación de nuevas preguntas y la utilización de nuevos dispositivos. La mediación es receptora de esos procesos, ya que se nutre de aportes de numerosos campos. La cibernética, la teoría de los sistemas, comunicación, teoría de los conflictos. Toma de otras áreas también conceptos como la escucha activa, el consentimiento informado. Luego herramientas como preguntas, metáforas, tormentas de ideas, trabajo en equipo, la reestructuración. Pretende salirse de los posicionamientos dicotómicos, actuando para dar lugar a los múltiples, variados y personales relatos que cada uno de los participantes, sujetos de un saber particular sobre su propia vida, recrea. La mediación es un campo diferente, en el cual el mediador construye un lugar neutral y abstinente para poder escuchar lo que los mediados dicen con sus palabras, con sus silencios, sus gestos, sus tonos de voz, sus cuerpos, favorecer un espacio de comunicación, colaborar en el desvelamiento de sus intereses, generar opciones mutuamente aceptables. Una escucha activa atenta a los propios procesos internos. Sin ella, de nada servirían las preguntas más elaboradas, las hipótesis más complejas, las síntesis más pulidas, las historias alternativas más esforzadas. Será esta misma escucha la que nos permitirá legitimar a las partes en el lugar protagónico que decimos sostener, generando hipótesis e intervenciones desde lo que dicen, lo que son y lo que es dicho por ellos. Las profesiones de origen pueden colaborar en muchos sentidos, pero también pueden estorbar nuestra labor, cuando pensamos exclusivamente desde sus categorías específicas. Son fundamentales la capacitación y el entrenamiento en la construcción del rol como terceros neutrales, capaces de dejar en reposo nuestra propia visión del mundo para dejar lugar a la de aquellos que se sientan a mediar. Como síntesis, dejar la mediación en manos de un sector determinado no solo contradice el espíritu que nos anima, alumbrando por la valoración de la diversidad, la comunicación inclusiva, la multiplicidad de sentidos,
sino que no garantiza que los elementos o condiciones más significativos de la misma se puedan desarrollar. El trabajo multi o interdisciplinario en mediación, por su parte, facilita la multiplicación de miradas y la construcción de un espacio común, mucho más rico, fructífero y complejo. Ojalá la energía creadora de la mediación se siga probando con hechos audaces e innovadores y no se tiña con el gris de la uniformidad y el desatino. Gracias. A continuación, aquí a mi izquierda, don José Palazón. Es criminólogo y mediador. Es licenciado en criminología. Ha cursado el máster oficial universitario en mediación penal, civil y mercantil y mediación comunitaria de la Universidad de Murcia. Es presidente de AMIS, la Asociación para la Mediación e Intervención Social de la región de Murcia, miembro de honor de la Fundación de Victimología, director académico y científico de las 8ª Jornadas de Victimología y Mediación Penal, la mediación como estrategia de resolución de conflictos, celebrado en Cartagena en 2011. Bueno, tiene un extenso currículum en que aúna pues, su especialidad, que es la criminología y la mediación. Dicho esto, pues le doy la palabra. No sé si así se oye mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues lo dicho, yo creo que también ha llegado bien. Yo creo que, como decía la compañera Petra, vamos a pasar un ratico que hacerlo lo más ameno posible, lo más agradable posible. Y mi intervención va a ser breve, tampoco quiero ser muy extenso, además ya me lo advertían por ahí. No te pases, Pepe, no te pases. Bueno, no me pasaré, de verdad. El enfoque mío desde la criminología, tengo que decir, ya que estamos hablando de una mesa de multidisciplinariedad, para mí supone esto un reto y además está suponiendo también una pasión, es apasionante. El haber descubierto el tema de la mediación en este área, lo bien entroncada que se está quedando o se va a quedar, porque la visión desde el punto de vista de la criminología, tengo que decirlo, no solamente, como dice esta ciencia, que sea el control del delito de la víctima, sino el control social propiamente de este delito. Hablando del control social, tendremos que hacerlo desde un punto de vista restrictivo, en absoluto. Quizá obedezca a esto, a cánones más antiguos, y tengamos que ir hacia lo que es unas perspectivas de cordialidad, de futuro, de amigabilidad, digamos así, entre los seres, entre los humanos, ya que en ellos es donde radica precisamente el conflicto. Allá donde está presente el individuo está presente el conflicto, o bien de una forma presente o una forma latente, da igual. Cuando se nos presenta siempre sabemos que se nos presenta nada más que con una pequeña porción y hay que ahondar, escarbar para ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Lo que conocemos, como todo el mundo sabemos, la llamada pirámide del conflicto. Tener que decir que efectivamente se atiende a la víctima porque ha sido la gran olvidada siempre, y aunque se ha legislado a favor de ella en distintos ámbitos, ya con las tipologías que decía Mendelssohn e Yvonne Halting también, hay que ir más allá, porque no todo se repara con el hecho de indemnizar. Es decir, se tiene una sociedad en la cual estamos buscando continuamente la indemnización por todos sitios. Quizá nosotros vamos copiando, vamos emulando sistemas como son los americanos, todo denunciable, todo hay que llevarlo a la justicia, todo hay que llevarlo a los tribunales. Y yo creo que es un gran error, es decir, porque al final lo que se pretende con esto es una cuestión desde el punto de vista económico, ni más ni más menos. Lo que habría que es reinsertar a la persona en todo su esplendor en la propia sociedad, ya no solamente que he roto esto, pues con los trastos, se decía que en Murcia, con los trastos a tu casa, que rompe paga y con los trastos a su casa. Bueno, no se trata únicamente de que si me has hecho un desperfecto en no sé qué cosa, que te la repare y ya está. Hay cosas que van más allá, perdón, hay cosas que van más allá que la puramente material. Y es ni más ni menos que la calificación, mirar a la persona como tal, íntegramente. Y eso es lo que no llega a hacer otras ciencias.
digamos, quizá el campo del derecho, y no es hacer una crítica a él, sino que está ahí, sino que es algo que está muy tasado. El legislador siempre va en función de un bien protegido, pero que quizás sea propiedad del Estado y por eso es quien tiene que controlarlo, con el fin de que no se extinga eso del diente por diente y ojo por ojo. No, hay que resarcir a la persona en toda su extensión, como decía. Y me estoy refiriendo a esto de resarcir a la persona en el sentido de que hay legislaciones que se han hecho que ya dificultan el tema de la mediación. La mediación como salida sería útil, es útil, y aunque hay controversia y detractores de ella, la propia ley integral de la violencia de género ya lo prohíbe taxativamente, aunque posiblemente haya tesis ya que están demostrando de que es factible, de que se puede hacer y que es muy reparadora en la víctima y en el victimario, ¿por qué no? Porque el victimario en muchos casos también es víctima de una sociedad, como lo que decía, la sociedad en la que vivimos, que somos seres los que conformamos esta sociedad, y no solamente hay que atender en este caso ya a la víctima reparándole los daños en lo físico, sino en lo moral y en todo su aspecto. Bueno, pues al victimario 3/4 de lo mismo. Decía que hay campos en los cuales no se puede mediar porque taxativamente de alguna manera se prohibía por el legislador, pero que se están haciendo incursiones y que ya se puede mediar en este tema. Hay otro tema que es un gran olvidado, por ejemplo, que son las consecuencias, o no hemos parado a pensar seguramente qué consecuencias tenemos después de un accidente de tráfico. Pues son muchas, son muchísimas. Y esto no quiere decir que haya un agresor, o que haya un delincuente, mejor dicho. Puede que haya un delincuente, puede que haya un agresor de una norma, y puede que haya un despiste, y era un agresor de la norma por despiste. Eso no te convierte en agresor. Si hay como consecuencia una víctima y que se puede reparar el daño ocasionado precisamente fruto de transgredir una norma o fruto de transgredir el Código Penal. En definitiva, tenemos una víctima, pero a esta víctima se le repara con lo que es paralelo a arbitrar, o sea, a incoar expedientes por lo civil para reparar el daño. Ya está regulado, ya está recogido del derecho. Lo que hay una cosa que no vamos a reparar nunca, el por qué me ha pasado a mí, dar la satisfacción a la víctima del reconocimiento propio del que ha transgredido la norma o que ha infringido el Código Penal. Es decir, lo siento, pido perdón porque me he pasado, porque no me he dado cuenta, la excusa que tenga que poner por medio, pero reconocer que es el culpable de una situación y de una acción, y como consecuencia tenemos una víctima dolida no en lo físico únicamente, sino en lo moral, en lo interno. Es decir, reparar ahí es importante, es muy importante. Por tanto, decía que este ámbito, y yo creo que es un ámbito nuevo, en el cual yo quisiera meterlo como, aparte de todos los ámbitos que la mediación contempla, que es la mediación en consecuencias de accidentes de tráfico, junto pues con la mediación familiar, con la mediación escolar, tan importante, que creo que es muy importante porque es instruir en valores y a partir de ahí de una educación, aunque sea larga, aunque sea costosa y el fruto se vea a muy largo plazo, creo que esa es la mejor inversión que se puede hacer en la mediación escolar, en la convivencia escolar. Por tanto, deciros que desde el punto de vista de la criminología estamos mirando a la sociedad en todo su conjunto y en aspectos novedosos, nuevos, que no se pueden quizás plantear, pero poco a poco vamos en ello. Y yo con esto quiero terminar, nada más que ver, decir, pues no quiero hablar del resto de los ámbitos en los cuales, porque las compañeras y compañeros de mesa y seguramente todos vosotros ya conocéis en todos los ámbitos que existen, decir como novedad que sí, efectivamente queremos darle un avance a esta perspectiva en la seguridad vial, crearlo como ámbito de mediación también. Y bueno, con esto yo acabo y daros las gracias. Bueno, aquí a mi derecha voy a presentar a Emilia Ortuño. Ella es educadora y mediadora, es profesora de la ESO, máster en mediación por la Universidad de Murcia. Bueno, ella es pionera junto con la profesora Maripaz García Longoria en el primer proyecto de mediación escolar en un colegio de primaria en la región de Murcia. Y ha sido pionera en este campo, pues, al menos en esta región. Ha impartido cursos de mediación en diversos centros de profesores, en institutos, en colegios profesionales de abogados, procuradores, ingenieros, técnicos,
Es profesora del máster de mediación, desde donde colabora con los centros educativos de la región, donde se desarrollan proyectos de mediación escolar. Colabora asimismo con la Consejería de Educación y el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, impartiendo el proyecto de juez de paz educativo y impartiendo también cursos de formación en técnicas de mediación para el profesorado. Gracias, Tati. Ante todo, agradecer este espacio que me han dado las jornadas para hablar de mi experiencia y además de compartir la mesa con las personas que están aquí, que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos oído hasta ahora. Yo voy a ser un poquito más, voy a decir lo que hacemos y por qué lo hacemos en los centros educativos. Como bien me ha abierto el camino ya Pepe, pues a la hora de difundir la mediación, yo creo que es fundamental empezar desde la base. Cada niño, cada adolescente que llega a su casa ya habla con sus padres de mediación, ya está haciendo una labor muy importante. Y también es la base del usuario del día de mañana, que va a conocer ya eso que le han hablado en la escuela y que ya se han familiarizado con ellos. También decir que el llevar la mediación a la escuela no es solamente desarrollar el proceso de mediación, no solamente son unas técnicas de mediación, sino que es una sensibilización, un cambio de cultura, un cambio de modelo, una puerta abierta. Nosotros lo representamos por un puente de diálogo, un rincón donde van a ser oídos todos los problemas, además de tener una vía sancionadora que siempre está ahí y que, por supuesto, muchas veces será necesaria. Los contenidos de la mediación, voy a hablarlo, está así un poco abigarrado eso, pero yo lo digo. Los alumnos con estos proyectos de mediación tienen otra visión del conflicto, de la comunicación, de la expresión de emociones y sentimientos, de que el pensamiento es múltiple, de que tienen que participar en sus centros para que la vida cambie, tienen que responsabilizarse, que se tiene que trabajar por una convivencia pacífica, y eso viene animado por todo lo que la UNESCO dijo en la educación para el siglo XXI. Y, por último, se les explica y se les hace comprender y, además, familiarizarse con el proceso de mediación. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos a los chicos que el conflicto es un proceso? No solamente el conflicto surge de aquí y ahora, en ese momento, sino que el conflicto es latente primero, latente en los colegios por muchas causas, porque ahora las aulas son muy diversas, porque hay chicos que vienen de muchas clases de educación familiar, etcétera, que luego, por un pequeño detonante, va a surgir ese conflicto y va a surgir la confrontación, que es lo que se ve. Y luego va a llegar un punto muerto. Y claro, ahí en la escuela tenemos tres zonas de actuación. Cuando el conflicto es latente tendremos que trabajar la prevención. Cuando el conflicto ha escalado tendremos que trabajar la disciplina y que haya un jefe de estudio, que haya un profesor, que haya una autoridad que pare ese conflicto. Pero cuando llega al punto muerto es el momento de la mediación, es el momento de decirles que hay un espacio para el diálogo. Les enseñamos las estrategias de enfrentarse al conflicto, lo que todos sabemos, porque todos aquí hemos ya conocido la mediación, pero ahora eso lo hacemos con una dinámica muy divertida. El competidor es el tiburón, el colaborador es la lechuza sabia, el compromisario es el zorro, el evitador es la tortuga y el acomodaticio es ese osito de peluche que se carga con todas nuestras rabias, nuestros achuchones, etcétera, etcétera. Y ellos lo entienden así y así ya lo van diciendo. Ellos mismos se dicen, este está haciendo el tiburón o está haciendo la tortuga, etcétera, etcétera. Es decir, una forma que les llegue. También, si nosotros vemos el proceso judicial, lo podemos trasladar a la escuela. ¿Qué sería
la negociación? Pues la negociación entre alumnos. ¿Qué sería la mediación? Pues la mediación entre pares, sobre todo. ¿Qué sería la conciliación? Pues el profesor que va a forzar esa conciliación entre ellos mismos. El arbitraje sería la intervención de un profesor que sería decisoria. Y, por fin, el proceso judicial, pues en la escuela sería la aplicación del reglamento de disciplina. Pero, como les hacemos ver, cuanto más bajo de la pirámide, más protagonismo tienen ellos. La definición de mediación escolar es como casi todas, pero la parte roja sería la que yo aquí destacaría, es que se tiene que restablecer la convivencia. Ese es el fin. No, la mediación es muy indicada en los centros escolares porque los chicos siguen relacionándose, siguen estando y compartiendo una misma aula o un mismo centro. Se les hace ver que los posicionamientos, las rabietas son una cosa y los verdaderos intereses que están debajo son otras, y ellos tienen unos intereses, los intereses que tienen los adolescentes o los chicos más pequeños, que también hemos probado con chicos de la ESO, incluso con los preescolares. También vemos que la mediación tiene una dimensión pedagógica que desde como transversalidad en todo el sistema educativo tenemos que recordar. La mediación escolar, por tanto, es un proceso de resolución de conflictos, pero es sobre todo la cultura de la mediación. Los objetivos: gestionar el conflicto de forma positiva y creativa, fomentar un clima de diálogo y tolerancia, cooperar en el seno de la comunidad escolar, prevenir la cronificación de problemas y la aparición de la violencia y ser una alternativa, en algunos casos, al procedimiento disciplinario. No quiere decir que nos lo carguemos, sino que está ahí en paralelo. ¿Cómo se implanta un proyecto de mediación en un centro? Pues incluyéndolo en los planes de convivencia, informando a la comisión de convivencia, el acuerdo del consejo escolar es necesario, informar a la comunidad educativa, formando a los profesores, habiendo un coordinador de ese proceso, de ese proyecto en el centro, y después los profesores pues tendrán que formar a sus alumnos. Y nada más, eso es como nosotros llevamos este proyecto a la escuela, finalizando siempre con una formación específica de los mediadores, y esos mediadores son los que van a intervenir en los casos de mediación entre sus pares, y además puedo decirle, después de muchos años, casi 10 años que llevamos ya, que lo hacen estupendamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a Javier Cabrera. Él es ingeniero industrial con 30 años de experiencia en la industria, es experto en mantenimiento industrial, se ha incorporado a la mediación a través del Colegio de Ingenieros de Murcia. Mientras que decir que Ana Regina Rodríguez, que es psicóloga y mediadora, se ha excusado por indisposición, que no puede asistir a las jornadas. Solamente. Hola, buenos días. ¿Qué aportes podemos hacer desde la ingeniería? Y es un poco el tema de hoy, ¿no? Recuerdo que en la universidad siempre los ingenieros, y como vosotros imagino lo sabréis, provenimos exactamente de las ciencias exactas. Nosotros hemos construido un mundo perfecto en la universidad, donde todo está muy bien, todo está muy ordenado, todo es muy preciso. Hasta que llegamos a la vida real, a enfrentarnos a la realidad. Siempre recuerdo que mi primer trabajo como ingeniero fue en el montaje de una central eléctrica, un trabajo relativamente sencillo. Me tocó personalmente medir la pendiente de una gran tubería. Los ingenieros sabrán de qué me refiero, una gran tubería de 1,80 m, había que medir la pendiente hacia la desembocadura del tubo. Voy con un señor que me acompaña, que es el que lleva el nivel, el Teodolito,
Y me dice, por supuesto, ingeniero recién recibido, imaginé que esto era muy sencillo, muy fácil. Y el señor me dice, bueno, ahora, ¿cómo encontramos el punto más bajo de la tubería? ¿Dónde apoyar el nivel para poder hacer el control? Yo, por supuesto, me saqué mi arco de circunferencia, tracé mi perpendicular, mis calculadoras, mi manual, mi razonamiento lógico, pero no llegué a ninguna conclusión. Finalmente el señor sacó su boli, hizo esto, y donde el boli se detuvo, me dijo, ese es el punto más bajo. Esa fue mi primera comprobación que la lógica y el razonamiento lógico es una herramienta importante, pero para la resolución de los problemas cotidianos, que los ingenieros tenemos muchos, se requieren otro tipo de herramientas, ¿no?, adicionales que nos colaboren. La lógica, el razonamiento lógico es para nosotros una rueda de un vehículo que queremos que nos transporte a algún lugar. Necesitamos 3 ruedas más, necesitamos un chasis, una carrocería, un motor, necesitamos otros elementos que nos colaboren. Además, la lógica, por ejemplo, tampoco es infalible. Si partimos de premisas que no son correctas, obtenemos conclusiones que no lo son. Entonces eso nos llevó en la ingeniería, y además, permítanme recordarles a los ingenieros, que por muchas fórmulas que aprendimos en la facultad, la realidad me impuso otra que seguramente ustedes la reconocerán, que es que los problemas y la gravedad de los problemas que nos surgen son inversamente proporcionales a los recursos que tenemos para resolverlos. A menos recursos, más problemas y más graves. Eso nos lleva a la búsqueda de otro tipo de herramientas que colaboren en la solución y en el análisis de los problemas. En mi caso, yo encontré en un autor, Edward de Bono, para mí fue un descubrimiento y todas sus teorías de pensamiento lateral o todos los 6 sombreros para pensar, para mí fueron fantásticos y de una enorme ayuda en mi vida profesional. No es el único, imagino que hay muchos. A veces creo que estoy enfermo de Bono, pero permítanme contarles así a grandes rasgos un poco cuáles son todas las herramientas que nosotros hemos usado en nuestra vida profesional. Partiendo del pensamiento lateral de Edward de Bono, es un concepto elaborado por él, pero contabiliza la idea dominante. La idea dominante, siempre que nos enfrentamos a un problema, o al menos la mayor parte de las veces, hay una idea dominante, que es la que nos limita el campo de soluciones probables o posibles. Necesitamos individualizarla, necesitamos preguntarnos por qué eso es así, quién dijo que es así, en qué circunstancias eso es así. La paradoja que más visible, que hace más visible esto, recuerden, en el siglo XVIII la física, para los físicos estaba todo perfectamente resuelto, las leyes de Newton eran las que marcaban, los físicos estaban ya, no había nada por descubrir, absolutamente nada, todo estaba perfectamente en su cajón, aquello que no entraba en un cajón lo metimos un poco a presión y entró, y lo que no podíamos encajonar lo teníamos en una parte y habíamos encontrado la solución. No existen los medios técnicos para su prueba. Pero a principios del siglo XIX aparece un señor llamado Albert Einstein que dice, caballeros, esto está todo mal, vamos a empezar otra vez. Reorganizó las perspectivas que teníamos de la física y no solo logró poner todo en su cajón, las cosas que no entraban bien ahora no entran bien, sino que dejó cajones libres para cosas que todavía estamos probando. Una idea dominante como la física newtoniana se cargó un siglo de avance de la humanidad en el terreno de la física. Y eso todos los días, y les propongo probarlo vosotros, cada vez que enfrentéis un problema hay una idea dominante que trata de marcarles el límite dentro del cual hallar la solución. En psicología se usa pensar fuera del cuadro, o pensar el out of the box. Es más o menos lo mismo, no hay límites, no nos pongamos límites, tenemos que ser libres para pensar. Una frase de Borges que me encanta, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Pongamos en duda esas ideas dominantes, ¿no? Las múltiples
perspectivas de análisis, la percepción de los problemas. No hay un solo punto de vista, necesitamos buscar, abundar en múltiples perspectivas cuando atacamos un problema. No hay una sola forma de ver el problema, no hay una sola percepción entendida de cómo nuestra mente ve el problema. ¿Ah? Entonces hay muchas alternativas. La anécdota del niño y las monedas dice que en Australia la moneda de $2 es más pequeña que la moneda de $1. Entonces, los abusones de siempre en el colegio, cuando necesitan levantar su autoestima, hacían la prueba, ponían sobre una mesa la moneda de $1 y la de $2, y invitaban al más pequeño del colegio a que elija. El niño, por supuesto, cogía la moneda grande, la de $1. Y los abusones, encantados de la vida, se reían de lo tonto que era el niño, y repitieron toda ese jueguecillo cada vez que su autoestima lo requería. Hasta que un día pasa un padre, me pongo yo en su lugar, y ve la situación, con lo cual ve que los grandotes, los grandulones se ríen del pequeño, entonces llama aparte al pequeño y le explica la situación, que la moneda de más valor era la más pequeña. Y el niño, con su inocencia, le dice, sí, ya lo sé, pero ¿cuántas veces crees tú que me hubiesen dejado elegir si la primera vez hubieses elegido la de 2? Fijaros cuántas percepciones diferentes hay del mismo problema. El padre defendía los intereses del niño, el niño que defendía sus propios intereses, ya había elegido como 10 veces la de 1. Y los grandulones, los abusones de siempre, creyendo que hacían un negocio y probaban algo con eso. No hay una sola perspectiva de análisis, necesitamos abundar en las distintas perspectivas del análisis. Otra herramienta fabulosa, la desinhibición. Hoy Petra, creo que mencionaba el brainstorming, la tormenta de ideas. Es decir, la desinhibición. Muchas ideas se quedan en nosotros por temor a la vergüenza, y somos una sociedad que tememos a la vergüenza, a expresar claramente lo que decimos, lo que sentimos, por descabellado que sea. Si creamos un espacio donde la desinhibición es un elemento válido y donde seamos capaces de abundar ideas y de ideas descabelladas, también surgen soluciones a partir de ahí. El relajamiento, la desinhibición, el humor. Hace unos días analizábamos el caso en nuestro curso del Colegio de Ingenieros de un par de vecinas, un conflicto entre un par de vecinas, que el conflicto escala y una de las vecinas arroja un bote de pintura sobre el coche de la otra. Fue un caso muy interesante. Conclusiones, gran parte de los problemas se habían resuelto, quedaba por resolver cómo resolvíamos el tema de la pintura en el coche de la vecina. Parecía sencillo, la vecina había aceptado su culpabilidad, se sentía muy mal, quería resarcir a la vecina, pero el problema era de dinero. No tenía dinero para repintar el coche. Buscando otras perspectivas de análisis, pienso, estamos tratando de sacar pintura, ¿por qué no le ponemos pintura? Y dije, como idea es descabellada. Estábamos en el proceso de desinhibición, digo, al menos ganaré humor que distiende la solución. Yo tampoco lo veía, me parecía descabellado, pero me animé y lo propuse. Pintar el coche con todo del mismo color, en vez de quitar pintura, agregar pintura. Me imaginaba la cara de la vecina diciendo, qué bonito quedaría tu coche pintado con el color de mi baño. Inmediatamente caí que la solución, si el bote de pintura era pintura de pared, la pintura de pared se quita con agua. La solución me costaba 4,50 €, que es lo que cuesta un tubo de lavado, un túnel de lavado. Cómo desde una idea de desinhibición, cómo desde el humor se llega a una solución. La solución era lógica a posteriori, a priori. ¿Estaba la solución? ¿No la habíamos visto? ¿Era invisible? No lo sé. Necesitamos describir ese proceso para que finalmente la solución surgiera. Por eso digo, son todos elementos que que necesitamos usarlos y son elementos que funcionan en la realidad. Los 6 sombreros para pensar es otra herramienta
fundamentalmente diseñada para la toma de decisiones, pero que en el proceso de la resolución de problemas puede ser usado parcialmente o totalmente, o como se nos presente. El sombrero en realidad los sombreros indican direcciones de pensamiento, concretamente, tal como lo dice De Bono. Hay un sombrero blanco y eso también, muchos de los sombreros tienen que ver, no sé cómo voy de tiempo. Mal. Tómate tu tiempo. Tranquilo que hay tiempo. Perdón. El sombrero blanco, busco información objetiva, sin emociones, sin nada, solo información objetiva. ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que tengo y qué es lo que no, qué es lo que conozco y qué es lo que no? Sombrero rojo, emociones. No podemos condenar a las emociones y sacarlas fuera del conflicto. Las emociones tienen que sumar en la solución del conflicto. Tengo que asignarles un lugar. El sombrero negro, ¿cuáles son los puntos débiles de la idea de la solución del problema? Amarillo, ¿cuáles son los puntos fuertes? Verde, ¿cuáles son las alternativas, las posibilidades? Azul, ¿cómo organizo el proceso? ¿A dónde quiero ir? Otras herramientas, considerar todos los factores, alternativas, posibilidades, opiniones ajenas. Lo que hicieron los primeros herbicidas estaban encantados con la idea. Las lechugas crecían fuerte, los hierbajos se morían, pero no contabilizaron que se les morían también los granjeros. Cuando pensamos una idea, proponemos una idea, tenemos que pensar a qué entorno tenemos y cuáles son las consecuencias que vamos a tener. Metas, fines, objetivos, prioridades, enfoque y propósito, concentrar el enfoque, mantener el enfoque es fundamental. No perder el enfoque de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Las estructuras de pensamiento, esto es una regla mnemotécnica de cómo seguir el proceso. No me extiendo mucho más. Desde la ingeniería creo que podemos aportar nuestra experiencia en la solución de problemas. ¿Podremos solucionar los conflictos de la mediación? Al fin y al cabo, un conflicto es un problema que involucra a personas. Espero que sí. Gracias. Bueno, a continuación, Mari Carmen Carbonell. Ella es diplomada en Trabajo Social, es mediadora por el Máster de Mediación de la Universidad de Murcia, es profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, es profesora del Máster de Mediación en la asignatura de Procesos y Técnicas de Mediación, ha participado en muchos cursos de mediación y también es experta en mediación en los conflictos de las personas mayores en los centros residenciales. Buenos días a todos. A ver si la pongo y ya. A ver. Vamos a ver. En primer lugar, gracias a todos por venir, por estar aquí presentes. Me alegro muchísimo de ver aquí a ingenieros, de ver a abogados. Eso quiere decir que el interés que en un principio todos habéis demostrado es real y que queréis continuar por este campo, cosa que me agrada muchísimo. Yo, para empezar, quería plantear el tema de la mediación. ¿La mediación para quién? ¿La mediación de quién? No, la mediación ni para nadie ni de nadie, para ninguna profesión me refiero. La mediación, como ha dicho Javier, no es ajena a ningún ámbito. Muestra de ello es que todos los que estamos aquí, creo que hay pocos trabajadores sociales, corregidme si me equivoco, hay más ingenieros, hay más abogados. No es ajena a nadie. ¿Y por qué no es ajena a nadie? Porque los conflictos se dan en todas las relaciones humanas, en todas las relaciones sociales. Y, por supuesto, el conflicto no es ajeno al trabajo social. Van de la mano, como podéis ver aquí, sobre todo en todos aquellos conflictos en los que intervienen personas, en los que hay una base de injusticia social entre las estructuras. Trabajo social, básicamente, viene definida la profesión por un perfil
que nos viene dado ya del libro blanco de la ANECA que se aprueba en 2006. En ese libro blanco se define el perfil profesional del trabajador social y se habla de que directamente las actuaciones o las intervenciones del trabajador social están en estrecha relación con la resolución de conflictos que afectan a las familias y a los grupos sociales. Bien, y también se define en este libro que el trabajador social estará capacitado para manejar los conflictos ejerciendo la mediación. Pero yo aquí me planteo, sí, cierto, o sea, el trabajador social, la profesión de trabajo social, tiene una estrecha relación con el mundo o sea, con todas las transacciones humanas y evidentemente ahí surge el conflicto, pero no es patrimonio exclusivo ni de trabajo social, ni de psicólogos, ni de los profesionales del derecho, ni de los profesionales de la ingeniería, ni de la educación, es de todos, porque todos podemos poner nuestro grano de arena y todos podemos intervenir en aquellas parcelas en las que somos más especialistas. Vale, el trabajador social, en su función de mediación en aquellos ámbitos en los que trabaja con individuos, con grupos, con familias, con comunidades, va a actuar como un catalizador, va a ver dónde está ese conflicto, lo va a recoger y va a posibilitar la unión de esas partes que están implicadas en el conflicto para facilitar, por supuesto, que sean las propias partes las que lleguen a esa resolución del conflicto por sí mismas. Pero eso es lo que prevé el libro blanco. Pero cuando nos detenemos y te paras a pensar, dices, vale, pero el trabajador social cuando termina, cuando adquiere su grado en trabajo social, ¿está totalmente capacitado para ser mediador? No, o sea, no. Pero ni, por ejemplo, los ingenieros, ni, por ejemplo, los maestros, ni, por ejemplo, los psicólogos, buena prueba de ellos, todos los cursos que se están haciendo para poder adaptarnos todos y cada uno a la ley que prevé, como todos sabéis ya que la habéis leído, que el mediador deberá estar en posesión, sí, de un título oficial universitario, ¿de acuerdo?, o de formación profesional superior, vale, pero tiene que contar con una formación específica en mediación. ¿Por qué? Porque la mediación, la intervención en mediación se vincula a ninguna profesión cerrada y a todas en general, se nutre de todas y cada una. En cuanto, como ya han dicho, en cuanto a la teoría de los sistemas, por supuesto, en cuanto a la teoría de la comunicación. O sea, se vincula a otras actuaciones para esa resolución de problemas. Y el mediador no interviene, y esto es muy importante, no interviene en otros problemas que presenten los sistemas sociales. O sea, las personas con otras estructuras, con el sistema de sanitario, con el sistema educativo. No interviene en otros problemas, en otras situaciones de crisis que pueda presentar el cliente. Interviene simplemente en ese conflicto que las personas presentan. Por lo tanto, de aquí viene, de esa intervención mediadora, es de donde viene esa necesidad de formación, porque ningún grado en concreto prepara para la mediación. Sí, dan herramientas unos más que otras, pero ninguno prepara específicamente para la mediación. De ahí que sea necesario, porque la mediación, ¿qué pretende? O sea, identificar, como todos los que estamos aquí sabemos, esas fuentes del conflicto entre el cliente, su entorno, entre clientes, y pretende conectar al sistema cliente con, perdón, que le doy a esto, con ese sistema social de una manera mucho más realista. ¿A través de qué? Pues a través, como ya todos hemos visto, de esa persuasión, de esa negociación, de llegar a un punto en el que todos ganen. La mediación, en definitiva, como tal, y todos sabemos, se trata de los conflictos entre las personas, devolver ese poder decisorio, que yo sea la que voy a decidir sobre mi propia vida, sobre qué solución me parece bien, qué solución me parece apropiada, qué solución satisface mis intereses y mis necesidades, ofrecer ese proceso de diálogo
el rol del mediador siempre va a estar centrado, como todos sabemos, en el proceso, en ese proceso que va a ser flexible, es uno, pero es flexible y se va a ir adaptando al conflicto que las personas van a presentar. ¿Mediante qué? Pues mediante la acción mediadora. Sin embargo, la intervención del trabajo social es una intervención holística, es decir, es una intervención global en todas y cada una de las parcelas en las que la persona está afectada por una situación de crisis. El trabajador social va a tratar de mejorar la calidad de vida, va a tratar de superar esas situaciones de conflicto, de crisis, de necesidad, ofreciendo un proceso de diálogo. Pero aquí es donde viene la diferencia en este rol activo centrado en la relación de ayuda. El trabajador social va a necesitar siempre esa formación especializada en mediación porque la diferencia es que el trabajador social se va a implicar en esa relación de ayuda, va a participar activamente, mucho más activamente que lo harían que se puede hacer desde el punto de vista de la mediación. El mediador tiene que facilitar, guiar, orientar el proceso y dirigirlo y facilitar que las partes se comuniquen. Sin embargo, la relación entre trabajador social y cliente va a ser más estrecha, un rol más activo. Por lo tanto, para desarrollar esa acción de mediación y negociación, deberá tener, sí, esa formación específica, a pesar de que ambas formas de intervención, como ya hemos dicho al principio, sí que convergen en ciertos puntos. Los puntos en los que convergen tanto la mediación como los trabajadores sociales o la profesión del trabajador social es el reconocimiento a la persona, por supuesto, en la legitimación, en legitimar esos puntos de vista, esos intereses, esas necesidades, en revalorizar, es decir, en empoderar a la persona, en que tenga ese poder de autodeterminación, que sea la propia persona la que decida. En la participación, el trabajador social debe también, al igual que el mediador, facilitar esa participación activa de los clientes. Y en el uso de las habilidades, las técnicas de comunicación. Por supuesto, la escucha activa, la reformulación, el parafraseo, todas las técnicas que son comunes a ambas disciplinas. Bueno, aunque hablar de disciplina en la mediación es un poco arriesgado por mi parte, pero hay textos, sí, y he podido leer, que sí que proponen la mediación como un método propio de trabajo social y que se podría ir configurando como tal. Y para concluir ya, decir que, bueno, que Alberto Olalde, trabajador social y mediador del País Vasco, dice que la mediación no abre solamente un escenario distinto donde debamos desarrollar nuevas habilidades y técnicas, todos, vale, los trabajadores sociales también. Ofrece al trabajo social especializado un nuevo horizonte donde las personas en conflicto son y van a ser siempre protagonistas de sus propias decisiones, a través del diálogo, para construir esos acuerdos y donde los y las profesionales tienen que contar con una sólida formación universitaria en mediación. Es decir, para concluir, nos enriquecemos, la mediación se enriquece con todas las profesiones, no es ajena a nadie, pero como antes ha dicho Petra, los tiempos van cambiando, van variando, van surgiendo nuevas necesidades y todas y cada una de las profesiones que estamos presentes aquí y más que no sabemos cuándo van a surgir, o sea, muchas más necesidades, la mediación nos ofrece a todos un campo amplio que va a facilitar que las personas y los conflictos de las personas puedan tener una resolución óptima, favorable y, sobre todo, una resolución que sea válida para las partes, para ellos mismos. Nada más. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, que la filosofía que impregna la mediación puede ser aplicada de las distintas profesiones, esta mesa es un hecho, pero que también puede ser aplicada a los diferentes conflictos existentes en nuestra sociedad, también lo es. Un tema candente en nuestra sociedad es todo el tema de los
de los desahucios, de los impagos, de las hipotecas, de todas esas situaciones que se ven abocadas muchas personas y familias a no poder hacer frente a los pagos hipotecarios. Bueno, pues bien, el otro día tuve la ocasión de una antigua estudiante que había cursado el máster de mediación en la Universidad de Murcia, hoy mediadora, pues contar la experiencia que había sido contratada por una inmobiliaria pues para hacer mediación entre la familia deudora y el banco. Esta experiencia yo también tuve la oportunidad de verla hace un montón de años cuando visité Bélgica. Entonces, bueno, pues nos puede servir para aplicar esta fórmula de resolución de conflictos a todos los conflictos de la vida cotidiana, incluso en estos que son bastante graves y son situaciones bastante injustas. Y bueno, yo creo que con la nueva regulación pues deja un margen para que se puede aplicar la mediación. Bueno, vamos a dejar paso a los turnos de palabra porque, bueno, los miembros de la mesa han sido todas sus exposiciones muy interesantes y, bueno, quien quiera hacer alguna pregunta, pues puede hacerlo. Son 5 hermanos que vienen por un problema hereditario. Si tuviese que elegir de herencia, yo creo que sería importante trabajar, digamos, haciendo supervisión la mayoría, porque se plantearán dudas. El ingeniero, si se trata de un inmueble, supongo, de todos modos están ahí como mediadores. Entonces, yo creo que como son un problema familiar, seguramente si yo fuera la que tiene que elegir, y bueno, yo creo que más pertinente sería, por ejemplo, psicólogos, también podrían intervenir un abogado. Lo que pasa es que siempre en el rol del mediador uno no puede asesorar, o sea, eso lo tiene claro, pero puede manejar un campo por ahí que lo facilite. Yo creo que en realidad todos estarían como mediadores capacitados para llevar adelante la mediación. O sea, yo creo que las herramientas, las técnicas las van a manejar a la perfección todos. Más allá de eso, yo creo que si el equipo acuerda quién estaría, digamos, más para hacerle más fácil las cosas, porque maneja mejor ese campo, sí, yo creo que podrían intervenir, digamos, psicólogos, digamos, depende de la problemática que traigan, ¿cierto? Siempre y cuando, o sea, para mí lo fundamental es después hacer una reunión de equipo y llevarlo a supervisión. O sea, así trabajamos en el centro de mediación, o sea, los casos que lo requerían se trataban en equipo, desde sus, digamos, disciplinas variadas, ¿no? No sé. Pero yo creo que sí, que todos, digamos, el que es mediador, haber mediado desde contables, sacerdotes, educadores, que, o sea, cada uno lo hacía
no solo desde su perspectiva, sino también desde cómo es cada uno, también desde su estilo, desde un estilo cerrado, más rígido, más duro, más abierto, más flexible. O sea, yo creo que intervienen también con quién empatizan más las partes, o sea, que se manejan muchas variables, ¿cierto? Va en las escuelas, bueno, es amplio. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algún otro? Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta, a ver si que tengo una duda. El ámbito de aplicación de la ley excluye expresamente la mediación en el ámbito laboral. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Un conflicto que se produzca entre profesionales de unas administraciones públicas, esa mediación, ese conflicto se podría estar resuelto por la mediación tal cual viene regulada en la ley, o estamos hablando de una mediación en el ámbito social regulado por las leyes procesales sociales? ¿Responde? Perdona, he querido entender que una de las partes es la administración pública. No, las dos partes son trabajadores de una administración pública, empleados de una administración pública. Sí, y el conflicto surge entre trabajadores de las administraciones públicas. La administración, digamos, que está ajena. Vale. Pero cuando se son dice... personas. Son personas, pero trabajadores. Sí. De una empresa de la administración pública. Surge un conflicto, en este caso, digamos, en el ámbito sanitario. Entonces, ese conflicto podría estar sujeto a la mediación que regula la ley, o estaría fuera de su ámbito de aplicación y habría que aplicar entonces las normas del procedimiento social, del procedimiento laboral. El conflicto se produce dentro de una administración pública entre trabajadores. Entre trabajadores. Pero en función de que son de esa administración pública. Efectivamente, dentro de la administración pública. No, al margen de la administración, entre ellos. Sí, a ver, yo creo entender que hay un conflicto quizá de intereses por competencias en el trabajo, ¿no? Sí. Es decir, desde ese punto de vista, según yo tengo entendido, sería un conflicto entre dos compañeros de trabajo. Por lo tanto, sería una relación interpersonal dentro de una organización. Esto no está ni amparado ni excluido dentro de la ley. Es decir, es un problema como tantos se presentan dentro de los ámbitos de trabajo. Es un conflicto privado, de alguna manera. Por lo tanto, no queda excluido en que la mediación se pueda aplicar, y es más, y que se pueda aplicar con cierto éxito. Es decir, no hay que ir a recurrir al sistema procesal para si yo te pongo demanda, si no pongo demanda, porque te ha descuido mis competencias y tal. Yo pienso que precisamente la mediación aquí cabe muy bien precisamente para minimizar el conflicto y llevarlo a buen término. Y otra pregunta. Dice la ley que las administraciones públicas fomentarán la difusión de la mediación. Veo, o por lo menos esa es la experiencia que yo tengo ahora mismo, o por lo menos lo que yo he podido sacar en conclusión de estas jornadas hasta ahora, es que son los colegios profesionales y entidades privadas las que están poniendo en funcionamiento el tema de los mediadores, ¿no?, de la mediación. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna experiencia por parte de las administraciones públicas en las que se esté poniendo en marcha alguna oficina de mediación? Bien, ahora mismo lo que sí se puede decir es que desde la propia justicia se están... Aparte, me refiero ya, sí, lo de la justicia ya lo sé, vamos a hacer el proyecto que mañana se va a presentar. Digo, en el ámbito de la comunidad autónoma o en el ámbito de las administraciones locales, es decir, que sea la propia administración pública la que pueda poner en funcionamiento una oficina de mediación. Sí existe. Sí existe, ha existido. ¿Y qué? En Murcia... Desgraciadamente, bueno, hasta la crisis había una experiencia concretamente, que nosotros conozcamos, era de mediación intergeneracional, y eso era de política social. Y funcionaba dentro del punto neutro familiar. Y otras experiencias como esa hay en todos los sitios, en Cataluña, en el País Vasco, en todo comunitaria. Los ayuntamientos de Cataluña, que yo conozca, debe haber mucho más,
Los ayuntamientos de Cataluña todos tienen mediadores. En Madrid, en el País Vasco, la administración sí puede. El ayuntamiento que quiera y se quiera crear, y de hecho ha hecho una oficina de mediación dentro, sí. Lo que pasa que las subvenciones se han ido a pique, pero eran así. Pero siempre estamos hablando del ámbito familiar. No, no, no. Sí. En O en todo. educación también. En el En ámbito educación En policial también. Sí. En el ámbito policial. Que quizás sería lo deseable, efectivamente, que interviniese más la administración pública y que desarrollara más en cada municipio, que es donde las problemáticas surgen, y surgen en distintos ámbitos. Que quizás fuera lo deseable, seguro que sí. Lo que pasa es que, como decía Emilia, en los tiempos que estamos ahora mismo en la crisis, parece que no hay recursos suficientes como para poner en marcha este tinglado. También es cierto de que la mediación de alguna manera es algo incipiente, por lo menos aquí en España, ¿eh? Estamos hablando como mucho 10, 12 años atrás. Esta cultura de mediación en otros países sí que se lleva, por ejemplo, Francia tiene bastante más, o países en América, ¿no? Pero que sería lo deseable, por supuesto que sí. Es decir, que en Cataluña... Sí, sí. Y el País Vasco. Toda España, pero... Sí, Yo creo que en todo. Efectivamente. comunitario, de vecinos, de todo, todo. En Badalona hay también una muy grande. Perdón. Yo quería dar mi opinión sobre los dos casos que se han expuesto aquí. Voy a empezar por el último. El caso de la mediación que plantea la compañera de una administración pública, he querido entender que se trata de un problema de competencias entre los dos funcionarios. Yo no sé si la mediación en este caso estaría resuelta o se resolvería a través del superior jerárquico, si hay un problema de competencia entre dos funcionarios. Entiendo. No sé, entre dos funcionarios, si yo tengo nivel 26 y tú tienes el 25 y no te gusta, pues por encima de todo está la norma del Estatuto de la Función Pública y en cualquier caso, si hay un problema, pues lo resolverá el superior jerárquico. Entiendo yo, como a modo de mediación, entiendo. No, vale. No. En segundo lugar, el primer problema que ha expuesto Urbania, yo me he preguntado también que en un problema, en un asunto de herencia, hay un ingeniero, un abogado, un psicólogo, un médico, en fin, un equipo multidisciplinar. Y la pregunta está muy bien formulada. Yo tengo también la duda. ¿Quién actuaría en una mediación hereditaria? ¿Cuál sería el más adecuado? Yo esa pregunta también me la hago. Con el curso que acabo de hacer hace un mes en el Colegio de Ingenieros Industriales, pues yo creo que el que conozca la técnica, maneje la técnica de la mediación, será el más adecuado. No podemos decir que bueno, un ingeniero va a estar aquí en este asunto hereditario o un abogado porque sea abogado y conozca el tema. Yo lo reduzco al punto de decir, no, el mediador que esté mejor preparado, no el ingeniero, porque si no actuaría como técnico en ese problema de inmobiliaria que tiene unos pisos, que hay unos inmuebles y tal, o que en una industria. No, yo creo que mi opinión es que debe ser el mediador más preparado. ¿Por qué tiene que ser el ingeniero? El ingeniero está preparado también para hacer una mediación si domina el tema. Nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, no, perdona, es que tengo aquí una palabra. Bueno, no voy a intervenir, venga. Hola, buenos días. Respondiendo a la compañera antes la pregunta en relación a las administraciones públicas y su implicación en la mediación, sí que me gustaría hacer partícipe de que, por ejemplo, en relación a lo que comentaba antes de los desahucios hipotecarios, tras la Ley 6/2013 de Andalucía, casi todas las comunidades autónomas han respondido a esta cuestión creando servicios de mediación. Y buceando en todo este tema, en realidad también hay muchos servicios de mediación con el propósito de dar salida a las viviendas vacías. La Comunidad de la Región de Murcia acabamos de abrir hace un mes la oficina de mediación para los desahucios hipotecarios. Está cita en la Consejería de Obras Públicas y bueno, la represento en este momento.
Con lo cual, efectivamente, la difusión de la cultura de mediación va calando poco a poco y siempre que hay un conflicto con el drama social que hoy supone todo este tema de los desahucios hipotecarios, pues se está planteando efectivamente que el medio menos costoso desde el punto de vista económico y que mayor satisfacción puede proporcionar es el de la mediación, que nos podemos congratular de ello, ¿eh? Así que lo sabemos ahora todos los aquí que vivimos en Murcia, tenemos una oficina de servicio de orientación y mediación para los desahuciados hipotecarios. Gracias. Bueno, es una buena noticia. Hola, a ver, yo soy educadora social y no sé cuántos educadores sociales hay en la sala, pero no creo que haya mucho. Y bueno, en relación a lo que decía Urbania y a lo que comentaba también el compañero, a nosotros nos preocupa mucho, los educadores sociales queremos subirnos a este tren y estamos en eso. Pero nos preocupa mucho el tema de que se plantea una situación, como por ejemplo decía Urbania, un problema hereditario, ¿no? de herencia, y todo el mundo vale, pero realmente siempre vamos al psicólogo y al abogado. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo vale es un sí, pero no. O sea, estamos en eso, valemos, pero siempre vamos a los mismos. Entonces, yo creo que todos valen y sí que lo valen. O sea, más allá de que el mediador sea abogado o psicólogo, puede contribuir porque va a tener conocimiento, pero en realidad es que no se puede asesorar, no se puede, o sea, va a manejar el campo, pero la mediación, si está bien hecha, si están bien aplicadas las técnicas, si el mediador es realmente bueno, es que no tiene nada que ver lo que traiga digamos, de origen, ¿sí? Seguramente como educadora social tenés un montón de herramientas también, muchísimas, y que el abogado no las maneja, y que el psicólogo tampoco, ¿te das cuenta? Yo creo que el aporte que cada uno hace es suma, solo suma, pero el mediador se hace con la práctica, se hace con el aprendizaje de las técnicas, ¿te das cuenta? Y luego las partes verán los resultados y luego te volverán a llamar para otro conflicto y luego, o sea, el mediador se hace, sacándose de la cabeza qué trae uno, o sea, eso solo suma. A ver, si es un conflicto, sí, familiar, seguramente el psicólogo lo manejará muy bien porque conoce sistémica, porque conoce un montón de cosas en profundidad, pero la mediación estará bien realizada si el mediador es bueno, ¿te das cuenta? Yo creo que eso hay que tenerse confianza y llevarlo adelante, sin miedo, sin prejuicios, hay que romper con esos prejuicios y hacerlo. Yo quería solo decir una cosa muy pequeñita. Como ha apuntado antes Javier, existen los sombreros para pensar. Pues aquí en lo de las profesiones igual. Tú eres eres educadora social, yo soy profesora, ingeniero, trabajador social, lo que sea. Lo que sí que es cierto es que antes de entrar a una mediación, el sombrero ese que tú traes te lo tienes que quitar y ponerte el de mediador. Y da igual lo que sea, tú vas a actuar como mediadora. Porque muchas veces te va a ayudar tu profesión de base, pero otras veces te va a obstaculizar, porque va a haber solo un aspecto muy reducido de esos intereses, de esas necesidades que trae la parte en conflicto, que tú puedes verla desde una manera, pero es su conflicto y es ahí donde el mediador tiene que actuar como mediador y ya está, bien preparado como mediador, con las técnicas de la mediación. Vale. Tengo dos preguntas, una para Javier Cabrera y otra un poco para quien quiera contestarla. La primera es desde el respeto y la ignorancia. Igual que yo me puedo hacer una idea como abogado, por ejemplo, en teoría, cuál puede ser el plus que en una mediación puedes tener, digamos, desde tu formación previa, según la profesión, desde la ingeniería me gustaría saber cuál es ese plus o esa idea simple que a lo mejor puedes decir. Igual que puede decir, por ejemplo, un abogado pues, que va a conocer mejor las leyes y las cuestiones que puedan surgir en relación a ese tema, pues los conflictos que puedan surgir, pues, puede tener más conocimiento, digamos, de la problemática concreta. Desde la ingeniería, ¿cuál sería, digamos, el plus que tendría? Y la segunda pregunta sería, dado que al final más o menos está extendido que los que mediarán o los que, digamos, triunfarán serán los mejores, por así decirlo, como en casi todas las cosas,
si consideráis que la diferenciación respecto de otros compañeros o de otros mediadores vendría de ese plus o por intentar destacar los plus que puede tener cada uno por su profesión, o si eso sería un error y sería mejor destacar cosas más propias de lo que es la mediación en sí, es decir, pues el estilo de mediación que tiene cada uno o aparte la experiencia que haya tenido previamente, es decir, ¿cuál creéis que sería la estrategia correcta de cara a la diferenciación uno o para destacarse de cara a venderse al final como mediador? Gracias. Los ingenieros, y el caso concreto mío, es decir, los ingenieros somos muy amigos del papel, de escribir, de marcar, de analizar la resolución cotidiana de problemas cuando has tenido la oportunidad de trabajar en la producción, con la presión de producir, de la masa de dinero que se está moviendo y todo depende de si das con la solución correcta o no. Eso desarrolla el sentido de decir, analicemos todo lo que hay, tratemos de buscar, de ver las distintas perspectivas que tiene el problema. ¿Cuál es la percepción en conflicto, la percepción que se tiene, que las personas tienen del conflicto, que las partes tienen del conflicto, la percepción que el mediador tiene del conflicto son muy importantes. Entonces, para quienes estamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de cosas, creo que esa es la parte que los ingenieros podemos aportar. Cuando necesitamos plantear una solución, planteamos una solución, los muy listos plantean un plan B. Si el abecedario tiene 27 letras, ¿por qué solo un plan B? ¿Me entiendes? Es decir, necesitamos tener todo ese tipo de cosas. Y de eso creo que es lo que los ingenieros podemos aportar. Es decir, esa lucha cotidiana en la resolución de problemas que podemos llevarla al campo del conflicto. Claro, los ingenieros también hemos trabajado con equipos, con máquinas, con generadores, con calderas, Nuestro déficit está en la relación humana, en el trato, eso debo serte honesto también. No somos los más apropiados. El lenguaje no verbal nos cuesta interpretar todo ese tipo de cosas, la relación, y eso es toda la parte del aprendizaje que nos queda por hacer. En cuanto a la siguiente parte de la pregunta, yo creo que es el caso que ha planteado Urbania. ¿Quién debe participar? No sé, a lo mejor al caso de Urbania le faltaban algunos elementos. ¿Se están matando entre los herederos? ¿O está todo bien? ¿Privilegiamos la relación humana? ¿Se están tratando de dividir una industria? No sé, yo creo que no hay elementos diferenciadores. Claro, sí sé que nosotros podemos aportar mucho, que dependerá fundamentalmente del tipo o del caso al cual nos estemos enfrentando. Y y en función de ese caso, algunos tendrán más habilidades que otros. También tenemos que ser honestos en eso, ¿no? Entonces digo, la experiencia va a ser mucho, la experiencia en la mediación va a ser mucho, el estilo de cada uno hará mucho, pero en lo que es lo profesional o la parte posterior a lo profesional, la ingeniería no creo que marque la diferencia respecto al resto. Creo que hay un punto donde somos todos más o menos iguales y cada uno en lo personal tendrá sus propias bondades, cualidades, virtudes, que no sé si son adquiridas o a veces son innatas también, ¿no? Hay gente que se relaciona muy bien. No sé si he respondido con esto a tu pregunta. Bueno, la última pregunta. Se me ocurría que podía contribuir un poco también a la pregunta que había hecho Urbania, con mucho acierto yo también creo, porque recogiendo una conclusión con la que ayer me quedé de don Pascual Ortuño Muñoz, que dijo que la mediación era una disciplina técnica científica y no nos teníamos que apartar de ahí. A mí me parece que es muy bonito pensar que toda persona con habilidades sociales puede contribuir a que un conflicto se resuelva mediante mediación, pero tampoco podemos pensar que cualquier persona
se puede atrever con todo. Eso sería a lo mejor crear más problemas, porque en un conflicto precisamente hereditario, donde hay tantos problemas de derechos, no solamente entre las partes, sino de terceros, si cualquier persona se mete a mediar en ese conflicto, se podría estar creando un problema que luego necesite una solución procesal, porque a lo mejor da lugar a que el conflicto en concreto sí que se resuelve mediante una mediación, pero se crea un problema para un tercero que luego va a poner una demanda que va a tener que resolver otra vez un juez. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, en determinados campos como el hereditario, en el que hay una disciplina legal tan compleja, incluso para los propios abogados y los propios jueces y secretarios, que no todo el mundo puede meterse a mediar, que todo el mundo tiene que ser consciente también de sus propias limitaciones. Y en fin, que no se trata simplemente de buenas intenciones. Bueno, muchas gracias por tus aportaciones. Yo se le iba a contestar. ¿Qué va a contestar? Bueno. Hola, buenos días, otra vez. Pues yo entiendo que desde la práctica profesional, todos cuando estamos trabajando como mediadores, nos inscribimos en el marco de un código deontológico. Entonces, ese código deontológico nos obliga a tener muy claro cuando se nos hace una solicitud de mediación, cuáles son los casos ante los cuales nosotros entendemos que tenemos capacidad, competencia y experiencia para abordarlo. Eso por un lado. Y luego, una vez nosotros hacemos la criba personal en el sentido de si soy o no competente para asumir esa responsabilidad que las partes me están solicitando, porque en el contexto de la ley establece que una vez firmo yo en un acta constitutiva que me comprometo a acompañarte en el proceso de mediación que me estás solicitando, tengo el compromiso de acompañarte hasta el final, salvo que en el transcurso, el desarrollo del trabajo, yo descubra que existe algo que me inhabilita o que esto es que el procedimiento no tiene futuro, que no progresamos por las causas estas que establece la ley. Eso por un lado, están, digamos, el marco que establece los 27 artículos de la ley. Por otro lado está el código de buenas prácticas, el código ético al que todos debemos tender y suscribirnos, que además establece que en el procedimiento de mediación tú debes tener la capacidad de que afloren otros recursos disponibles, sea asesoría legal, por ejemplo, en un caso como este, yo soy trabajador social, soy educador social, soy ingeniero químico. Soy ingeniero químico y de la ley procesal o el Código Civil, pues no conozco nada, pero yo soy una muy buena mediadora que sé que en la que hay otros recursos que las partes pueden utilizar. Hay un procedimiento de separación, pero yo no soy psicóloga, no sé nada de las emociones que vienen a mediación, la personalidad que confluye, tengo partes que son muy conflictivas, pero yo sí sé que hay otros recursos que las partes pueden utilizar. Entonces, dentro de mi código deontológico, yo he firmado, y en el acta constitutiva he firmado que voy a acompañar a las partes a descubrir que hay no solamente el recurso de la mediación, sino que hay otros recursos, y desde la sesión informativa yo le estoy comunicando a las partes que en el momento que lo deseen, podemos suspender para ir a buscar un informe de un ingeniero, de un agrónomo, de un arquitecto, hasta de un abogado, incluso si quisieran hasta de un abogado. O sea, mi responsabilidad no es, aunque hay una discusión básicamente en la recomendación del 98 que deja el margen porque dice no está muy claro, hay una línea muy difusa entre lo que es poner sobre la mesa los recursos que hay disponibles directamente y entre dar los recursos directamente. O sea, incluso desde la directiva del 98 de la comunidad ya se establece como esa duda, digamos, en torno a si le digo cuáles son los recursos que hay o simplemente facilito el que afloren, como dice el Código de Buenas Prácticas de la comunidad, facilito el que afloren que hay otros recursos disponibles. Y un recurso disponible, yo soy mediadora, me han contratado como mediadora, pero yo lo que soy ingeniero agrónomo. Pero yo sé que en este procedimiento concreto a las partes le vendría muy bien si suspendemos para que se vayan con un abogado. Suspendemos por una semana, por 2 semanas, y cuando vienen ya cada uno ha consultado con su abogado y lo que vamos a poner sobre la mesa es lo que le ha dicho los abogados a cada uno. Y luego, después de 10 sesiones semanales o quincenales o mensuales, como las partes hayan acordado, como dice la ley, antes de firmar cualquier acuerdo,
Pues nada, ¿qué les parece si asentamos esto, si descansamos esto, si nos damos un tiempo para que cada uno en su diálogo interno compruebe que efectivamente esto es lo que quiere y para que cada uno le pase copia a su abogado, por ejemplo, a su abogado, a su vecino, a su mujer, a su cuñado, a la vecina de al bajo y hasta a un abogado, con quien quiera, lo consulta con quien quiera y cuando vuelve, mientras yo estoy siendo fiel al compromiso que asumí en el acta constitutiva cuando le firmé a las partes que yo le iba a acompañar solamente como mediador. Y sin embargo, también estoy siendo fiel a mi código deontológico en el sentido de que voy a intentar que afloren otros recursos y que las partes utilicen los recursos que hay disponibles como ellas buenamente deseen. Porque fíjate que la ley también establece que no es responsabilidad mía como ingeniero agrónomo decirle a la gente cuáles son los recursos o cuándo un documento, un contrato o un acuerdo de mediación es contrario a derecho. Si es un acuerdo de mediación que luego va a ser elevado a documento público, se supone que es el notario quien tendrá que velar que ese documento no sea contrario a derecho. Los 5 hermanos que están en conflicto, independientemente de la relación e independientemente de los bienes que están en juego, han acordado que una casa se la queda el menor, otra puede verse afectado un tercero. Será el notario quien tendrá que velar que ese acuerdo no sea contrario a derecho. Y eso ya lo establece la legislación. ¿Por qué el legislador, entiendo yo, que ha querido que quede de esa manera? Yo creo que un poco por respetar precisamente la posibilidad del trabajo en equipo, de la comediación y de la riqueza que permite el que confluyan en un único espacio de mediación diferentes visiones de un conflicto. Un poco por respetar ese aporte que hace la mediación a otras ciencias sociales y porque la mediación es un campo nuevo, diferente. Cuando entro a mediación es que es una disciplina totalmente distinta y por lo tanto todos tenemos que hacer el esfuerzo de que cuando estamos en mediación solamente estamos en mediación y que tenemos la fortuna, tenemos la suerte de que, fíjate tú, cuando voy con el abogado solamente va a ser abogado. Si voy con el psicólogo, voy porque tengo una situación del pasado que me condiciona para tomar decisiones para el futuro y ese va a ser el trabajo del psicólogo. Pero es que cuando voy con el mediador, tengo la ventaja, si estamos con un buen mediador que respeta la posibilidad de enriquecernos de otras muchas visiones, como diría Javier Cabrera. O sea, nuestro trabajo, ¿cuál es? Ser mediador. Y en cada momento el mejor mediador posible para las partes. Bueno, muchas gracias, Urbania, por la clarificación de este debate. Yo creo que está muy bien que haya surgido este debate y además pone también la oportunidad de estas terceras jornadas de mediación. Quería agradecer a los miembros de la mesa por su participación y ustedes su asistencia y nos tomamos una pequeña pausa hasta las 11. ¿Hasta las 11?